Llegó el momento de mostrarte un revisado a profundidad a este Galaxy A52. Yo le llamo el gama media premium de Samsung. Le llamo así por dos razones. Primera razón, incorporaron certificación a prueba de agua. Tiene certificación IP67. Puedes sumergirlo 1 metro debajo del agua durante 30 minutos y yo le hice una dura prueba y los resultados te van a dejar con la boca abierta. También incorporaron sonido estéreo. Suena la bocina de aquí abajo y la bocina de aquí arriba, aparte de todas las prestaciones que tiene este dispositivo. Voy a empezar mostrándote esta pantalla. Tenemos la misma resolución de los gama media del año pasado. Este viene con una resolución de 1080 por 2400 píxeles. Es una pantalla a 90 Hz. Cuenta con protección Corning Gorilla Glass 5. Tiene plástico en la parte de atrás, pero la protección Corning Gorilla Glass está brutal. Y a mí, en lo personal, no me molesta la calidad de pantalla, ya que se ve muy bien. E inclusive si tú estás en una zona con mucho sol, si tú aumentas el brillo al 100%, pues la pantalla se ve. Me gustaría que fuera mejor, y lo más importante es que es una pantalla a 90 Hz. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque a la hora de tú estar navegando en el panel de configuración, si la pones a 90 Hz, pues lógicamente que el dispositivo va a ir más fluido. También en algunos videojuegos, si el videojuego soporta 90 Hz, pues lógicamente que te va a ir mejor en videojuegos. Así que en cuanto a la pantalla, le doy puntuación buena, porque si sumamos que tiene una autonomía de batería de 4500 mAh, que de eso voy a hablarte más adelante, si sumamos esto más una pantalla Full HD, es decir, que si tú cargas este dispositivo al 100%, vas a tener batería en todo el día sin necesidad de tener que volver a recargar este terminal. Así que en cuanto a la batería, en cuanto a la pantalla, le doy puntuación buena, ya que me gusta esta resolución Full HD, se ve muy bien y no tengo que preocuparme de estar recargando mi dispositivo varias veces en todo el día. Déjame hablarte de la potencia total de este dispositivo y qué tú puedes hacer con él. Por ejemplo, este gama media premium, como yo le llamo, está desarrollado para cualquier usuario. Si tú eres un usuario que solamente te dedica a las redes sociales, a hacer video para TikTok, a hacer video para Instagram, para tus redes sociales en general, te va a venir súper bien, porque estamos delante de unas cámaras súper brutales. Las sometí a duras pruebas las cámaras. Estuve grabando tanto con las 4 cámaras de atrás como con la cámara frontal para ver la calidad de imagen, y los resultados me encantaron. ¿Por qué? Porque esto es un dispositivo que ronda los 300 y pico de dólares. Sin embargo, te están dando un montón de prestaciones. De hecho, fíjate las imágenes que tomé con las cámaras de atrás y con la cámara frontal, viendo la potencia en ambas cámaras, y me dejó sorprendido. Recuerda que es un sensor de 64 megapíxeles en la parte de atrás, y las 4 cámaras se dividen de la siguiente manera. La primera cámara es un angular con apertura 1.8. La segunda es un gran angular con apertura 2.2, un macro cámara, un sensor de profundidad. Tienen HDR tanto en la cámara frontal como en la cámara de atrás, y la cámara frontal viene con un sensor de 32 megapíxeles con apertura 2.2 y graba en resolución máxima de 4K a 30 fotogramas por segundo, tanto en las cámaras de atrás como en la cámara frontal. Me llamó la atención algo importante en cuanto a las cámaras, y es que el zoom a 10x
está tanto en foto como en video. Quiero hablarte de el procesador y la GPU. Recuerda que estamos delante de un procesador Snapdragon 720G. Es un procesador de 8 núcleos. También tenemos una GPU Adreno 618. Esto es potencia suficiente para tú instalar cualquier aplicación que exista ahora mismo en la Play Store. No importa que sea una aplicación para edición de videos, que ustedes saben que esa aplicación requiere mucha potencia. Puede ser también una aplicación para retoque de fotografía, que ustedes saben que esas aplicaciones están de moda ahora mismo. De hecho, fíjate, estuve jugando Fortnite. Esto va para los amantes de los videojuegos, ya que le hice una dura prueba gaming. Y en cuanto a Fortnite, ahí estuve jugándolo en resolución con gráficos medio y a 30 fotogramas por segundo. Ustedes saben que a pesar de que viene con una pantalla a 90 Hz, pero este procesador y esta GPU no tiene potencia suficiente para tú poder jugar Fortnite con los gráficos épicos y poder disfrutar de ese videojuego en 90 Hz. Como ustedes saben, Fortnite permite que tú puedas jugarlo con esta tasa de actualización en un terminal, pero lamentablemente en este A52 solamente se puede jugar a 30 fotogramas por segundo. Y Ayla, en las pruebas que hice, ustedes están viendo las imágenes, lamentablemente Ayla, si tú eres amante de Fortnite y quieres, qué sé yo, pillarte este A52, lamentablemente para tú jugar más o menos bien vas a tener que poner los gráficos en bajo, gráfico bajo y a 30 fotogramas por segundo. Ahí vas a sentir una mejor experiencia en caso de que a ti te guste jugar Fortnite. Ahora bien, pero si tú decides dar el cambio a otro videojuego, pues no vas a tener ningún problema, porque yo estuve probando otros videojuegos para ver si me presentaba algún lag o si me presentaba algún problema, y la verdad es que me fue súper bien. No está todo perdido y Fortnite se puede jugar. Los demás videojuegos o cualquier aplicación que tú quieras vas a poder instalarla sin ningún problema en este dispositivo, ya que esta versión es de 128 de almacenamiento y 6 GB de RAM. Y ahora vamos a la dura prueba de agua. Lo sometí a una dura prueba de agua, lo dejé por varios minutos debajo del agua para ver si la certificación IP67 valía la pena. Señores, y parece que Samsung me escuchó. Digo esto porque ustedes saben que en este canal yo estoy acostumbrado a hacer prueba de agua a dispositivos gama media. Se lo hice a la 50, le hice prueba de agua a la 51, a la 70, a la 72. Es decir, a un montón de dispositivos gama media le hice la prueba y pasaron, la mayoría pasaron de manera satisfactoria. Este Galaxy A52 pues también pasó la dura prueba y los resultados, mírenlo aquí. El dispositivo está bueno. No les recomiendo a nadie que lo intente en casa. Si decides hacerlo, eso está bajo de tu responsabilidad. A pesar de que este terminal tiene certificación IP67, puedes sumergirlo 1 metro debajo del agua durante 30 minutos. Sonido, tal como dije al principio del video, incorporaron sonido estéreo en esta máquina y escucha la calidad de audio que tiene este A52. Oye. Un audio brutal. Mira. Este sonido estéreo me encanta. Pero vamos al grano, vamos a la parte gaming. Para ser honesto contigo, y te voy a hablar como usuario, yo estoy extremadamente contento, estoy feliz porque ya en un teléfono gama media nos están incorporando a certificación a prueba de agua,
pues no están incorporando certificación de sonido estéreo. Es decir, que ya tú no tienes que estar gastando $1,000, $1,200 por un gama alta premium que por lo regular en el 2020, 2019, 2018 y esos años para allá atrás, para tú poder tener sonido estéreo o para tú poder tener certificación a prueba de agua, lamentablemente tenías que invertir un montón de dinero porque solo los gama media, porque solo los gama alta premium venían con estas características. Sin embargo, los gama media que están saliendo en este 2021, ya algunos vienen con sonido estéreo y fíjate cómo Samsung incorporó certificación IP67. Creo que por 300 y pico de dólares no se puede pedir más. Qué gran trabajo y lo recomiendo. Si tú me preguntas a mí, Alex, ¿es mejor que el A51? Pues lo destroza a nivel de velocidad y a nivel de prestaciones. Este A52 destroza con mucho al A51. Y si tú estás viendo este video porque estás indeciso en comprarte el A51 o el A52, pues yo te recomiendo que te vayas al A52. Y si vienes del A50, pues no lo pienses dos veces, porque la diferencia a nivel de potencia y a nivel de prestaciones se ve, se nota y se siente. Es una diferencia a nivel de todo, pero súper brutal. Es decir, es más, para ser honesto contigo, este A52 está compitiendo casi, sin temor a equivocarme, está casi al nivel del A71. Está casi al nivel del A71 y me atrevo a decir que también está al nivel del A70. Yo tuve la oportunidad de probar esos terminales que acabo de mencionarte y qué gran trabajo hizo Samsung con este nuevo gama media premium, porque así es que yo le llamo un gama media premium. Recuerda, más información en la descripción de este video. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta la próxima.